Aleluya. El Señor es grande, es poderoso. Hemos conocido a través de la palabra todas las cosas que se mencionan de Él, del Señor, de su reino. Pero en nuestros corazones tenemos el testimonio de que el Señor es Rey. Amén. En nuestro corazón dice en la Escritura, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo, de que soy hija de Dios. Amén. Eso nos debe de poner a nosotros en un gozo tremendo, en una actitud de decir gloria a Dios. ¿Podemos decir al Señor gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias. Inclinamos hoy nuestro rostro, esperando, Señor, grandes cosas. Esperando hoy, Espíritu Santo, que tú abras la Escritura y nos pases por esa maravilla de lo que es la inspiración de las Escrituras. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para ser enseñados, para que podamos nosotros recibir esa fuente de agua de vida que brota a vida eterna. Te damos gracias una vez más, ponemos a tu disposición nuestras vidas, nuestro tiempo, este lugar, para que seas glorificado. En el nombre precioso de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. El tema del día de hoy es un tema que nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo 40. Así que si tú tienes la Escritura, vamos a estar mayormente en este capítulo 40 del libro de Génesis. Si ustedes conocen la historia, es la historia donde José está en la cárcel, ha sido puesto allí después de el encuentro con la esposa de Potifar, en la cual ella mintió a su esposo y dijo que José me está haciendo esto, me quiso violar y mira, ¿qué tipo de siervo tienes aquí? Potifar se enoja y entonces lo echa a la cárcel. En la cárcel él está, pero el jefe de la cárcel ve en José unas características que no se encuentran en ninguna otra persona, y dice que al punto que le dejó encargado a José todos los asuntos de la cárcel. José tenía la capacidad dada por Dios de mediar los problemas, de trabajar, de que todo funcionara en armonía. Si ustedes van a ver, una de las cosas que son importantísimas en la vida de José es que todas las cosas alrededor de él siempre entran en armonía. Vamos a ver, por ejemplo, cuando él fue entregado como esclavo a la casa de Potifar. ¿Qué sucedió en la casa de Potifar? Bueno, había cosas, había quienes estaban haciendo las cosas como ellos querían o como ellos pensaban que estaba mejor y no, hasta que Potifar vio que José tenía calidad y cualidad para poder dirigir. Entonces lo puso al frente y todo lo demás funcionó en armonía. Hasta que la mujer de Potifar lo vio y lo vio como hombre y lo deseó como hombre y él dijo, no, yo no me voy a dar a estas cosas, y entonces cayó en cárcel. En cárcel, de nuevo, entra y pone las cosas en armonía. Y vemos nosotros después, cuando él está en el reino con Faraón, pone también las cosas en armonía. Entonces vamos a entrar en esto. Y la palabra, vamos a leer los primeros 3 versículos del libro de Génesis capítulo 40, en las palabras de Moisés. Dice así, después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, al rey de Egipto. Y Faraón, se enojó contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Ahora bien,
Ustedes pueden seguir, pueden leer todo el capítulo. Yo quiero hacer un poco historia. A mí me gusta ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucedió? No dice qué fue la ofensa, pero nosotros podemos entender más o menos qué fue la ofensa por la cual el rey de Egipto se pudo haber enojado a tal grado que puso a sus dos oficiales, uno de sus dos principales oficiales, en la cárcel. La cárcel, contrario a lo que hoy en día se entiende, las cárceles no estaban hechas para reformar a los presos. Las cárceles estaban puestas para el tiempo entre la condena y la ejecución. Era un tiempo en el que se les ponía allí hasta que se decidiera qué se iba a hacer con ellos. Una vez que eran acusados, eran llevados a cárcel, y en la cárcel entonces se determinaba qué se iba a hacer con los presos. No estaban ahí para ser reformados. Eso es un concepto muy moderno, muy demócrata, muy, bueno, sí, de este tiempo. No, la cárcel estaba puesta, los que entraban en cárcel estaban allí hasta que se determinara qué hacer con ellos. Mayormente se mandaban a trabajos forzados a las minas, o si estaban en Egipto, posiblemente en alguna de los plantíos o alguna de las cosas, y nunca más regresarían a su casa. O eran vendidos como esclavos, o en el peor de los casos se les llevaba a ejecución. El asunto está así. En la vida de todo rey siempre hay peligro, y uno de los peligros más presentes o más, digamos de esta manera, continuos era la muerte por envenenamiento. El envenenamiento era una forma muy utilizada en aquel tiempo, y yo creo que hasta después durante la Edad Media también se estuvo utilizando. Hoy se utiliza, pero ya menos, en menos, digamos, en menor dimensión, en menor proporción. Pero era muy común que se pusiera algún tipo de veneno, algún tipo de no sé, poción, ya sea de animal o química, o de algunas plantas, en la comida o en la bebida del rey, y esto los llevaba a muerte. Por eso ustedes ven que se sucedían los reyes muy continuamente. Y las mujeres, dice, las mujeres de Asia eran expertas en este tipo de brebajes o en este tipo de pociones. Más adelante nosotros las conocemos como brujas, pero en ese tiempo no se conocían así. Resulta ser que por eso los reyes tenían jefes oficiales que estaban al tanto sobre todo de estas dos cosas, lo que se comía y lo que se bebía. Entonces, parece ser que alguien le dio el pitazo, ¿no? Le dio parece ser que están tramando contra tu vida. Dice, ¿y quién más puede tramar contra mi vida? Entonces, los oficiales están encargados no nada más de ser responsables por lo que ellos hacen, pero por lo que hace la gente que está abajo de ellos. Por lo tanto, dijo, aquí vamos a llevarnos a los dos. Y se llevó al jefe de los panaderos, que no nada más hacía pan, ¿sí? Se decía el jefe de los panaderos, pero es el baker, o el que hace, el que está trabajando en la cocina. Él se encarga desde comprar la verdura, los animales, la preparación, hasta la presentación de los alimentos. Por eso su mano está allí, y si no está supervisando bien y hay algún problema, él es responsable. La otra persona es el copero, que no está nada más dándole el vino al rey, pero está encargado de todos los demás sirvientes. Es como un mayordomo, ¿sí? Aquel que supervisa que todo funcione. Ya está la preparación, ahora la ejecución.
Entonces, ¿qué se da primero, qué se da después? ¿Quién está cantando, quién está bailando, quién está... Todo eso. Entonces estaba muy cerca. ¿Recuerdan que había una persona que estaba muy cerca también del rey? ¿Se recuerdan de Nehemías? Que era copero del rey. Dice, y estaba triste, y no podía estar triste, porque uno de sus trabajos era precisamente amenizar la fiesta. Resulta ser que era el tiempo se cree que era el tiempo del cumpleaños del rey. Y lo que sucedió cuando sacan a los dos para ponerlos en ver si iban a vivir o no morir, a vivir o morir, era precisamente en el siguiente cumpleaños del rey. Ahora, no se menciona mucho esto, pero vamos entendiendo todo lo que está sucediendo aquí. Al final, nosotros conocemos la historia y el panadero es ejecutado en una horca pública y el copero es restituido en su puesto. ¿Por qué? Porque uno era inocente y el otro no era inocente. Ahora, eso no se dice allí, pero se entiende que se descubrió el complot para ir en contra del rey. Por eso no es casualidad que el copero dice, yo quiero hablar mi sueño primero cuando habló con José. Porque él era inocente, eso quería saber qué estaba pasando. Entonces el panadero, cuando vio que las cosas estaban buenas con el copero, pues dijo, pues a mí también me va a ir bien con mi sueño. Y resulta ser que el sueño no estaba muy bueno. Y lo que sucedió después de esto es que cayó allí en la horca. Vamos a descubrir entonces, vamos a adentrarnos un poquito en la palabra. Vamos a descubrir qué están representando estas cosas, qué quiere decir los oficios, el significado de los oficios. Vamos a ver los tiempos, vamos a ver qué representa el copero, qué representa el panadero, qué papel juega José. Porque sabes que esta palabra está dada por Moisés. ¿Y Moisés quién es? Es un profeta. De hecho, es considerado en el pueblo judío como el mayor de todos los profetas. Aún más que Daniel, aún más que Isaías o Jeremías. Es un profeta que es considerado como el mayor de los profetas. Pero la Escritura dice, hablando mismo Moisés, dice, en aquellos días, cuando venga la restitución de las cosas, dice, Dios levantará un profeta como yo, hablando de Jesús. Él profetizó, él podía ver las cosas, y por tanto cuando está escribiendo Moisés, que no vivió en el tiempo de José, pero que él recopiló la historia y está poniéndola aquí, él puso también algo allí en profecía. ¿Ok? A mí me da mucho gozo el saber que cuando está el Señor Jesucristo en ese monte, cuando lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo con él y dice que entra en lo que se llama, lo que nosotros conocemos como la transfiguración, donde él muestra su gloria, aún estando en vida, aún antes de pasar por la muerte. Él muestra su gloria, dice que se vuelve con sus ropajes como luz, tan brillantes. Dice, y a un lado entonces está Moisés y al otro lado está Elías. Y dice que hablaban con él. Tú te pones a pensar y dices, bueno, es que los dos están muertos, están hablando en el espíritu. ¿Y a ti quién te dice que no fue en el tiempo en el que Moisés, estando vivo, el Señor hablando con él, lo lleva al tiempo con Jesús? Porque él dice que él pudo ver grandes cosas. Y dice cuando está en la peña, dice, muéstrame tu rostro. Dice, no te voy a mostrar mi rostro, pero te muestro mis espaldas. ¿Y quién te dice a ti que no vio las espaldas de Jesús? Con el castigo que éramos merecedores nosotros. Ahí estaba el Señor con Moisés y con Elías. Moisés es un profeta y esta palabra entonces no nada más es para bonito, pero es para enseñanza. Así que si estamos listos, vamos entonces a entrar un poquito, a adentrarnos en lo que es la palabra y lo que está enseñándonos la palabra a través de la historia. El jefe de los panaderos, como ya vimos, es encargado de todo lo que se hace en la cocina. Desde la compra hasta la preparación, ahí yo me imagino que si había hielo, harían esculturas de hielo.
trabajarían con las piñas o las frutas para darle. Era un arte, ¿sí? Era todo un arte. Y el jefe de los panaderos, claro, estaba encargado de hacer los mejores panes. Y yo me pongo a pensar, pues no sé si tenía algo que ver con los panaderos de México, pero ahí yo me imagino los volcanes y ¿verdad? Las conchitas y por ahí todo este tipo de panetela que conocemos nosotros como el pan mexicano. Bueno, allá estaría el pan egipcio, ¿no? Y entonces habría pues los que tuvieran nueces, los que tuvieran por allí piloncillos, los que tuvieran todo tipo de estas semillas, los que están dulces, los que están para comer yo no sé, no había sándwiches todavía, ¿verdad? No se habían inventado los sándwiches, no sé si se habrán inventado las tortas todavía, quién sabe. Pero todo esto estaba puesto allí, ¿verdad? Él era encargado de que el banquete fuera un banquete digno de un rey. Y esta era la posición del jefe de los panaderos. Ahora nosotros conocemos que el pan representa la palabra, ¿sí? La palabra del Señor, y a él ha puesto quienes sean encargados de darla. La palabra en sí, nosotros podemos coger la Biblia y leer, y si tú nada más la lees, pues es bueno, pero si hay alguien que la explique, que la pueda dar a entender, es mucho mejor, ¿verdad? Entonces no nada más es pan, pero es un pan preparado. Por eso el Señor ha puesto quienes lo hagan. Ahora, se debe preparar conforme al Señor lo dice, porque si le añaden o le quitan, entonces es ya una palabra que es adulterada. Desafortunadamente en el tiempo nosotros hemos visto mucho abuso acerca de la palabra. Hemos visto que hay muchas personas que hacen o toman la palabra para darla de acuerdo a su conveniencia. Y eso ha traído mucho mal, desde el tiempo antiguo hasta el tiempo de los evangelios y en el tiempo actual. Entonces hay mucho peligro en esto y hay mucha responsabilidad. Si hay alguien que es fiel a su ministerio, será exaltado. Pero hay muchos que no son fieles a su ministerio, sino que empiezan bien y acaban mal. Y este es uno de los peligros. El adulterar la palabra, el meterle o quitarle para acomodarla a lo que yo quiero que ustedes hagan o dejen de hacer, ¿verdad? El jefe de los coperos es el encargado de servir la bebida. Ya vimos todo esto, todo lo que es la servidumbre, y ya vimos también que es algo más parecido a lo que es un mayordomo. Eso es, en inglés se llama butler, el que está encargado de que todo funcione como debe de funcionar. Y es el que está pegado al rey. Es una persona que no se despega del rey, o en estos tiempos del señor de la casa. El butler o el mayordomo va a conocer los asuntos financieros, va a conocer los asuntos de servidumbre, va a conocer las citas y las cosas que tiene que hacer la persona, ya sea el señor o el rey, y lleva todo en orden. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay una persona que se llama primer ministro. No es el rey o la reina, pero es el primer ministro quien está encargado de que todo funcione como debe funcionar. El que es público es el rey o la reina, pero el primer ministro es quien está encargado de todo, más como un mayordomo. ¿Entendemos? La vid, y en especial el vino, es lo que nosotros conocemos como el gozo. Y el gozo no debe de faltar. ¿A quién le gusta ir a una fiesta que está todo aburrido? Tremenda comida, tremendo manjar, tremendo todo, pero no hay, ¿verdad? No está ahí la cumbia o la sonora santanera, no sé, no hay ambiente, ¿verdad? Y dice, aquí, pues está rico, me llevo el lonche, me lo llevo cojo la comida para llevar. Porque no. ¿Quiénes han ido a un restaurante que les han recomendado y han entrado y es buena la comida, pero el ambiente, como dicen aquí, ¿verdad? No funciona. O, quizás está muy serio, o muy
hemos entrado nosotros a algunos lugares que nos han recomendado y cuando entramos parece ser una casa de pericos. Todo es seco, todo está ahí, está... Cuando fuimos esta última vez a San Antonio, teníamos hambre, ya era tarde y llegamos a un restaurante que estaba abierto, que se veía muy grande y todo. Y olía muy rico. Entonces, un restaurante mexicano. Claro, en San Antonio casi todos los restaurantes son mexicanos. Pero bueno, entramos allí y cuando estábamos para ser sentados en la mesera nos llevó a un área. Estaba el área central, así como muy acústico y todo, y luego estaba un área más general y más abierta, con más luz y todo. Y dice, aquí, y yo le digo, no, aquí está bien y todo, pero no hay ambiente. El ambiente está allá. Siéntanos allá, donde está el ambiente. Es la misma comida, pero yo quiero estar donde está el ambiente. Dice, hay mucho ruido. No, no hay mucho ruido, hay ambiente. Tú tienes que dejar de pensar en lo que es en la conversación y todo como ruido y diferenciar lo que es ruido de ambiente. En los dos había ruido, pero en uno había ambiente y en el otro no había ambiente. Total que nos llevó allá y disfrutamos una comida con ambiente. Qué rico, ¿no? Así es estas cosas. Entonces Dios ha puesto encargados de que el gozo no falte en la celebración. Y esto es esencial. En la iglesia, el Señor ha puesto quien dé la palabra, pero también quien organice, quien ponga el orden, para que no nada más sea algo muy seco. En muchos lugares, sobre todo en las sinagogas, yéndonos un poco a lo que es el ambiente ahora religioso judío, nosotros encontramos algo muy solemne, demasiado solemne. De hecho, algunas iglesias cristianas son súper solemnes, tan solemnes que no sabes si quitarte los zapatos porque es un lugar súper santo, no sé. Hay lugares que dicen los niños no pueden tocar el lugar del púlpito. Uy, si lo tocan se les vuelve el dedo seco, ¿no? Serio, he visto yo, nos ha tocado estar en algunos lugares donde dice, no, este es el lugar sacrosanto. Digo, sacrosanto somos nosotros. Todo este lugar no puede ser sacrosanto. Solo nosotros somos sacrosantos. Tenemos respeto, sí, pero no exageremos. Entonces, es necesario que todas estas cosas entren en armonía. No es bueno ni un extremo ni el otro extremo. Ahora bien, vimos aquí que hay una continua amenaza por lo que es el envenenamiento. Ahora déjame decirte, espiritualmente hablando, hay mucho peligro de que haya contaminación en la palabra o haya contaminación en el vino, en el gozo. Porque se pueden disparar y cuando se disparan, o sea, que se van a los extremos o se vuelve una cosa demasiado religiosa y seca y dura, de tal manera que no se vuelve una cosa sana, sino una palabra de condenación. No sé si les ha tocado estar o también oír algunas predicaciones que lo único que es condenación. Entonces, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y parece que todos son tamales dulces o tamales de carne, ¿verdad? Pero todo está mal, todo está mal. Un chistecito ahí. Bien, ahora, del otro lado, si todo es gozo, si todo es brinco, si todo es salto, si no hay ningún orden y también está mal, eso es envenenamiento. Eso trae a consecuencia la caída de un ministerio o de una iglesia. ¿Por qué? Porque se van a los extremos. Nosotros conocimos algunas iglesias donde no existía la alabanza en general. Ahora, no estoy hablando yo de las iglesias tradicionales, estoy hablando de las iglesias que tienen el Espíritu Santo. Estoy hablando de iglesias del Evangelio completo. Pero llegaron al punto en el que la alabanza no era necesaria. Entonces todo entraba en pura adoración. Era adoración y era preciosa, pero era adoración. Nunca había un canto de alabanza. Quitaron las tamboras, quitaron la guitarra, dejaron el piano y dejaron
el órgano. Y con eso entraban ahí. Había lugares donde no hay sillas. Y no hay sillas porque eso se vuelve todo un corre. Y también nos tocó ahí. Y es bonito, si vas de visita está bien, pero de continuo, wow. Hay que tener cuidado. El envenenamiento es algo que puede atacar o puede contaminar una iglesia llevándola completamente a una muerte espiritual. Entonces, esto es el peligro. Ahora bien, llegamos al tiempo en el que los dos, tanto el copero, el jefe de los coperos, como el jefe de los panaderos tuvieron un sueño, y el mismo día, la misma noche. Y estaban preocupados, y entonces se acercó José, porque él ya los conocía, y dice, ¿qué sucede con vosotros? Y dice, bueno, es que hemos tenido un sueño y no sabemos de qué se refiere, pero estamos turbados porque parece ser algo muy real, fue algo muy vívido cuando estábamos soñando. Dice, bueno, ¿quién quiere compartir primero su sueño? Y dice el jefe de los coperos, pues yo lo quiero compartir. Entonces dice, había una vid que tenía 3 sarmientos, y yo tomé las uvas y las puse en la copa del rey y se la entregué al rey. Y entonces dijo José, la interpretación de este sueño es que son 3 sarmientos, son 3 días. En 3 días tú serás restaurado en tu puesto, delante del rey tendrás de nuevo honra. Solamente te pido que no te olvides de mí. Cuando estés ahí, habla al rey acerca de mí y no te olvides. Entró, ¿verdad? La palabra entró por un oído y salió por el otro más rápido que como entró. Porque nosotros sabemos que se le olvidó. Estaba tan gozoso que estaba restaurado en su puesto que se le olvidó de José. El panadero entonces dice, tomando ánimo, dice, yo también tuve un sueño y también soñé algo parecido, pero lo que soñé fueron que sobre mi cabeza había 3 cestas de pan, de todos los panes que había. Dice, pero las aves del cielo venían y se lo comían, y yo no podía hacer nada para evitarlo. ¿Cuál es mi interpretación? Puso su cara así, ¿verdad? De sonrisa. Dice, dame una buena noticia. Dice, bueno, 3 cestas son 3 días también, y en 3 días, dice, tú serás muerto, morirás. Dice, el rey quitará tu cabeza de sobre ti, y las aves de los cielos comerán tus carnes. Se le cambió la sonrisa, ¿eh? No sé si han visto esa cara. Uno gozoso y el otro no tan gozoso, y saber qué pasa. Los 3 días que cumplía años el rey los mandó llamar. Entonces hemos determinado que el copero, adelante, vuélveme a servir la copa. ¿Verdad? Todo el pueblo ahí. Copero, no sé. Fue restablecido en su puesto. Y el panadero dice, el panadero ha sido encontrado infiel, y lo ponen en la horca y lo ahorcaron. Ahí se fue alimento de lo demás. Termina el capítulo con algo bien interesante, y vamos a ver qué termina el capítulo allí, capítulo 40. Yo sé que ustedes pueden tomar todo este tiempo para leerlo y disfrutar de lo que está allí, la historia y todo, ¿verdad? Pero dice, al final dice que versículo 20, y sucedió que al 3er día, que era el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de todos los siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como había interpretado José. El versículo 23 es bien triste, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El versículo que sigue dice que pasaron 2 años. Y José, ¡ey! ¿Y yo qué? Bien, les gusta entrar en lo que es símbolos y tipos. A mí me gusta mucho. Y vamos a entender. 3 nosotros entendemos que son días de señal. ¿Y cuál señal? Porque Jesús continuamente estaba hablando acerca de 3 días, ¿verdad? La única señal que se les dará, oh generación incrédula, va a ser la señal de Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez.
Algunos dicen que es ballena, otros que dicen tiburón. Bueno, no sé, para mí es un gran pez. Eso es lo que dice. Y esta es la señal, porque dice, estuvieron 3 días, es el tiempo en el que las cosas cambian, ¿verdad? En el que pasa uno de muerte a vida o de muerte a muerte. No sabe, ahí es donde nosotros encontramos esto, ¿no? Ahora, no, lo que se condena, cuando se condenó al panadero, al jefe de los panaderos, no fue la palabra, sino precisamente el que está encargado de dar la palabra. Y la restauración del copero, nosotros nos damos cuenta que no cambió la situación en lo más mínimo. No había un cambio. Aunque fue restituido, no hubo un cambio. Y entendamos esto, porque dice que 2 años son necesarios para que venga José a reinar. Vamos a entender un poquito esto. Cuando viene el Señor, y esta es la señal que está hablando en los 3 días, que el Señor entra. ¿A quién estuvo Jesús continuamente diciéndole que estaban en grandes problemas? A los intérpretes de la ley, a los fariseos, a los escribas. Aquellos que estaban encargados, como el jefe de los panaderos, de dar la palabra al pueblo. Palabra, alimento espiritual. ¿Y qué sucedía? Que cambiaron o pusieron más las cosas que tenían que hacer, o lo que nosotros conocemos como las enseñanzas de los ancianos. De ahí viene el lavamiento de las manos, de ahí viene la oración de la mañana, la oración del mediodía, esa religiosidad donde se enojaban con Jesús porque sanaba a una persona en sábado, siendo que ellos desataban el asno para que tomara agua en sábado, y eso es trabajo. Pero Jesús, por sanar a una persona que llevaba, 18 años en problemas, que estaba encorvada, ¿recuerdan? La mujer que estaba encorvada dice, ¿por qué voy a esperar al lunes o al martes o al miércoles cuando hoy es el día en que puede ser sanada? ¿Por qué tengo que esperar? Porque tú tienes una religión o una cláusula que está impidiendo hacer el bien en el día de reposo, que no entiendes el día de reposo. Entonces hace una pregunta a Jesús: ¿es lícito o no es lícito sanar en el día de reposo? Y como nadie le contestó, dice: ustedes tienen el corazón entenebrecido, están llenos ustedes de religión, pero una religión que ha sido contaminada, que ha sido envenenada. Ustedes lo que están haciendo es haciendo discípulos que al final son peores que ustedes porque superan al maestro. El libro de Mateo dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y ahí vienen unos cuantos ayes. ¡Ay de vosotros que cuelan el comino y la menta, pero dejan pasar el camello! ¡Ay de vosotros! Y ahí viene toda una serie de ayes. Dice: vosotros escribas no son diferentes. Ustedes también tienen problemas. Y todo el problema era con los que daban la palabra, los que preparaban la palabra, no la palabra misma, porque la palabra misma es preciosa, es buena. Pero si se da de rajatabla, como nos decían a nosotros, agarraban a la gente y dicen: ok, se me ponen todos aquí en fila, vengan para acá, ok, ¡pum! Bibliazo. Y segundo, que no se agache, ¡pum! Bibliazo, ¿verdad? Y así era una serie de bibliazos. ¿Por qué? Porque te decían: escrito está, ahí, ¡pum! Y ¡pum! Al suelo, dices, seco duro, y a la cabeza. No, la palabra está dada, está puesta para que nosotros tengamos vida, para alimento, para fuerza, no para condenación. Amén. Sí, hay cosas, dice, hay que seguir los estatutos y ordenanzas, pero también en cada parte, aun cuando dice, por su maldad van a morir, y eso lo dice en el libro de Ezequiel cuando habla acerca del centinela. Dice: tú como centinela trae la palabra, y el impío cuando oiga la palabra que yo le digo, vas a morir por tu iniquidad, y oye la palabra y se arrepiente, dice, cuando se arrepienta, toda su maldad que hizo antes no se le será tomada en cuenta, vivirá porque cambió. Amén. Pero cuando nosotros encontramos a un Jonás,
que no quiere llevar la palabra porque dice, Señor, es que yo sé que si yo doy la palabra ellos se me arrepienten y tú lo vas a perdonar. Dice Jonás al pez. Bueno, nosotros vamos a descubrir que lo que está sucediendo no es que haya una condenación a la palabra, sino a aquellos que preparan la palabra. La restitución de copero, hablando espiritualmente, que es el gozo, no cambia nada. Si ustedes se fijan, del tiempo de Jesús para acá, la palabra fue prácticamente oscurecida. ¿Sí? O sea, murió copero, el panadero, no hubo, por muchos años, no hubo palabra, hubo simplemente una cuestión que se volvió muy, muy religiosa. Al principio había mucho ánimo, mucho gozo. A través del tiempo se fue rebajando ese gozo, se adulteró tanto el vino, que llegó a ser una cosa súper solemne, que ni había palabra ni había gozo. Yo no sé qué había en ese tiempo, por eso se le conoce como la Edad Oscura. ¿Sí? En los Dark Ages que se le conoce. Donde ni aún el arte podía salir porque todo estaba condenado. Por ahí después cuando salió, ¿quién hizo el David? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel, ¿no? Cuando Michelangelo, Miguel Ángel, se puso a hacer el David, lo hizo desnudo y dijo, espérate, ¿qué es esto? Estamos volviendo a Grecia en los tiempos esos. ¿Qué es esto? Como un cuerpo ahí varonil con todo y su, ¿verdad? Presentado ahí. No, dice, pero era el tiempo en que empezaba a salir todo el mundo de ese tiempo donde todo era malo. Todo era absolutamente... que no había cosas malas, había cosas horribles, horrendas, tremendamente sucias, pero se hacían escondidas. Aún los monasterios, aún lo que yo le llamo los monjetorios, aún en los conventos y los monasterios, dice, habían túneles que se unían por abajo, el convento con el monasterio, y ahí había relaciones sexuales, ahí había abortos, ahí se enterraban a los niños, ahí había violaciones, había de todo tipo de cosas. Pero por fuera, muy, muy limpiecitos. Ahora, esto no cambió ni con la Reforma. Es más, al tiempo que nosotros conocemos como el 1900, donde se conoce como el tiempo del avivamiento por el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, donde conocemos nosotros el comienzo de la iglesia pentecostal, se elimina prácticamente toda la palabra, se concentra solamente en salvación y se destapa el corcho tapado por tanto tiempo y es puro gozo. Entonces, no cambia nada, aunque el gozo permaneció y fue menguado y después subió y tenía sus altas y bajas, no cambió en absolutamente nada. 2 años representan 2000 años, un año por un día. ¿Sí? 2 años, 2000 años, perdón, 2 años representa el tiempo en el que no está, hay restauración, o hay ese tiempo de cambio, pero el Señor está dejando que la iglesia haga lo que quiere hacer, pero no entra el Señor a tomar su lugar, porque simple y sencillamente la iglesia no le ha dejado su lugar. Es tiempo del Señor, es tiempo de que el Señor tome su lugar en la iglesia. Vamos a ver una cosa. Hace muchos años, por ahí por el año 79, 80, cuando yo conocí al Señor, yo iba a 2 iglesias. No voy a decir los nombres, pero yo iba a 2 iglesias. Y a una iba para tomar la palabra, pero ahí no había gozo. Es más, ni se aplaudía. Estaba prohibido aplaudir. Mucho menos la guitarra o el saxofón o la batería. Es puro órgano y es todo lo que había. La otra era puro gozo y era tremendo y era danzas y era preciosísimo, algo increíble, pero no había profundidad. ¿Sí? Faltaba la profundidad de la palabra. Solamente se hablaba de salvación y cada domingo había el mensaje de salvación. Ya sabíamos que lo que se iba a predicar iba a ser para que pasaran al frente. Y venía mucha gente. La verdad es que era una iglesia que constantemente traía gente que se entregaba al Señor.
Ahora, no todos se quedaban, pero muchos se entregaban al Señor y eso era bueno. Pero yo estaba en esa cosa y dije, Señor, ¿cuándo voy a encontrar un lugar que una o reúna ambas cosas y no tenga yo que ir a dos lugares? Es el tiempo en el que José entra en acción, en que no es José Jesús, pero es el ministerio de Cristo en nosotros. El ministerio de Cristo no es ni los panaderos o como jefe de panaderos que prepare la palabra, ni como jefe de los coperos que prepare todo, que esté seguro que el gozo está presente, sino que es aquel que coordina ambas cosas y las pone en armonía. Armonía es necesaria, es esencial, es crucial para que una iglesia sea sana, para que una iglesia tenga victoria, para que en una iglesia esté de todo. Tiene que haber una palabra buena, pero también tiene que haber el gozo. Es importante, es necesario que haya el gozo, pero es necesario también que ninguno se dispare, que ninguno entre en esto es lo más importante o esto es lo más importante. En sí, todo tiene que entrar en una armonía. ¿Por qué digo que nada cambió? Porque cuando entró José, el rey, después de esto, realmente la razón por la cual José fue a ver al rey es porque el rey también tuvo un sueño. Y era parecido al sueño del copero y al sueño del panadero. Solamente que no vio panes o uvas, sino que vio vacas y espigas. Y no entiendo yo por qué las flacas se comen a las gordas y quedan igual de flacas. Dice, y las espigas ñengas y feas se comen a las otras espigas gorditas, sanas y bonitas y quedan igual de feas. Y dice, no entiendo. Dice, lo que no entiendes es que viene un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez. Es necesario, es bueno que tú pongas quienes estén al cargo, quienes estén enfrente, que no tenía el faraón ya para entonces quien estuviera al frente. Pero es necesario que dice, gente sabia, que entienda las cosas que vienen, no que haga lo que él quiere hacer. Entonces nosotros vemos que la restauración tiene que venir con el siervo que es el siervo del Señor, aquel que es completo. Hermano, por eso nosotros hablamos del evangelio completo. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué predican en la iglesia? El evangelio completo, donde no se quita nada, donde no se añade nada. Es simple y sencillamente el evangelio completo. Este ministerio es superior al ministerio del panadero. ¿Por qué? Porque supervisa lo que se da en la iglesia. Amén. Tiene que haber quien esté supervisando lo que se da. También establece el orden y asegura la abundancia en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que dijo José al rey? Levanta silos y guarda la semilla. No porque hay abundancia despilfarren, sino al contrario. Dice, hay abundancia, guarden. Porque vienen tiempos bien difíciles. Dice, bajo el ministerio están todos los oficios en armonía. ¿Cuáles son todos los oficios, hermano? El ministerio del copero se puede hablar como la alabanza, la adoración, que es esencial. Tú no puedes quitar eso. La alabanza, la adoración, la oración y la intercesión es algo que va unido. La palabra de Dios que viene con oración, intercesión, alabanza y oración, no puede ser quitada, no puede ser separada, tiene que ser completo para que haya entonces un cuerpo saludable. Por eso el doctor, cuando tú vas al doctor, te dice, mira, te falta calcio, o te falta hierro, o te falta, aquí te voy a dar un suplemento, para que por todo lo que haces está bien, pero hace falta ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Pone en armonía todo tu organismo para que funcione al 100. ¿O quiénes van al doctor para que funcionen al 60%? Doctor, yo estoy en el 80%, pero quiero que me baje al 60%. Porque como que ando muy acelerado, ¿verdad que no? Si estoy en el 80, quiero estar en el 100. O 110 si se puede, no sé. Deme una receta por ahí. Dice, bueno, la receta tiene que ver con quitar carbohidratos, con hacer un poco más de ejercicio. Dice, no, eso está aburrido. Deme una píldora una píldora mágica. No existe.
Tiene que haber armonía, tiene que entrar todo en armonía para que haya una vida sana. Hablando espiritualmente, nosotros necesitamos una vida sana. Necesitamos que esté quien. Ahora, ¿quién está encargado de esto? El Señor Jesucristo está encargado de esto. Y Él pone quien coordine, quien ponga todo. ¿Por qué? Porque entonces habrá buena palabra, habrá buena alabanza, habrá buen tiempo de oración, habrá todo lo que ustedes quieran. Educación, conocimiento, información, ministración, sanidades, milagros. Todo esto tiene que haber en una iglesia sana. ¿Están de acuerdo? Entonces es importante. Vamos a terminar con este pasaje, 2 Corintios capítulo 5. Creo que ahí en los boletines que ustedes tienen no dice 5, nada más dice 7 al 20. Y no es 7, es 17. También aquí me equivoqué yo. Es 5, 17, 2 Corintios 5, 17 al 20. No es del 7 porque sería mucho. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, de Cristo, y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. No es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, no es lo que te enseñaron, no son las tradiciones de la abuela, ni del abuelo, ni de dónde vine o dónde conocí yo al Señor o dónde crecí espiritualmente. No, estás en un lugar que el Señor te ha puesto. Cuando el Señor te ponga cambiar, entonces hazlo. Pero entendamos una cosa, es tan importante y tan necesario cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que si falta alguien, entonces ya no es lo mismo. Porque, hermano, es algo que está en armonía. Entonces los que vienen entran no en una cosa de que estos son de lo de mi grupo, son de lo de mi grupo, sino entran en algo que es armonioso, entran en algo que es completo, donde pueden ellos identificarse, donde pueden crecer, donde pueden madurar. Amén. Este es el secreto de la iglesia. El secreto de la iglesia es que el Señor esté como ministro en armonía de todos los demás ministerios. No hay quien tenga el mejor ministerio, el ministerio más importante. Amén. El ministerio más importante es el Señor, que es el que armoniza, que es el que pone todo en coordinación, que es el que, Él es el que dirige, Él es el que prepara, porque si no lo hiciera, entonces pues no habría palabra, o no habría cantos, o no habría... estarían diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero porque el Señor es bueno, es precioso, el Señor entonces en armonía ha puesto todo para que nosotros tengamos una victoria total en Él. Amén. Entonces, entendemos un poquito más acerca de esto. Dice, parece alguna historia muy bonita y ahí medio trágica porque murió el panadero, pero ahora nosotros entendemos que hay que entrar todo para que haya una victoria total. No es el copero, no es el panadero, sino es precisamente José quien trae una victoria al reino de Egipto o al rey de Egipto. Hoy en día es el Señor quien trae una victoria total a su iglesia. Después de 2 años o de 2000 años donde la iglesia hizo lo que podía o lo que creía o lo que entendía, pero ahora el Señor está diciendo, es mi tiempo, es mi tiempo. Ahora es que yo hago las cosas, donde todo está sujeto a mí y donde yo traigo la victoria total a mi iglesia, porque estamos esperando una victoria total. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, es un privilegio, un honor que tú estés
en medio de nosotros como aquel que trae armonía, trae orden, pero también no es escaso el gozo, ni tampoco falta la palabra. Te agradecemos, Señor, que tú tengas acción, que tú seas el victorioso, el vencedor, porque ese es tu nombre. Y, Señor, en ti nosotros alcanzaremos grandes victorias, porque tú eres, Señor, alguien que trae un cambio total, una transformación, Señor, de nuestra mente para entender las cosas desde tu punto de vista, porque tú eres quien es el Rey verdadero. A ti, Señor, nosotros damos la gloria y la honra, nosotros declaramos este lugar como un lugar, Señor, donde tú eres Rey. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén.